Muy buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Pérez, soy estudiante de cuarto semestre de zootecnia de la UNAM. Normalmente los colombianos vemos el fenómeno del desplazamiento como algo ajeno a nuestra realidad, o simplemente nos dedicamos a fundamentarnos en la idea que nos venden los medios. Es por tal motivo que en la materia de política agraria y ambiental analizamos la crisis del desplazamiento y cómo esta es una causa de la problemática agropecuaria del país. Creemos que a través del relato de una víctima del conflicto se puede entender la realidad con otro contexto. Por motivos de seguridad se cambia el nombre de la víctima. Para esta entrevista su nombre será Felipe. Muy buenas tardes, don Felipe. Don Felipe, el día de hoy vamos a realizar una serie de preguntas en la cual vamos a ir analizando cuáles han sido los orígenes del conflicto, pero en especial cuáles fueron los motivos que lo obligaron a desplazar. ¿Cuántos años vivió en su lugar de origen, don Felipe? Pues yo nací y me crié y me hice el viejo de mi región natal. Con intervalos de interrupciones por años, que se iba a la misma situación. Pero podríamos decir que de unos 40 años de forma continua. ¿Cuánto hace que llegó aquí, don Felipe? Empezando 7 años. ¿De qué región es usted? Yo soy de San Carlos. ¿Usted a qué se dedicaba antes de salir de su tierra? A las labores agrarias propias de ¿Qué grupos armados influyeron en su desplazamiento? Pues todos los comprometidos en el conflicto, porque pues la guerra no la hace un solo grupo. Las comunidades por más de 30 años han convivido con los grupos alzados en armas. Y las situaciones de desplazamiento no se dan sino cuando entran los operativos oficiales. ¿Cuáles fueron los motivos que lo obligaron a desplazarse? Pues se da una situación por amor a la vida. Hay un momento en que ya no se siente seguro y se opta por el desplazamiento. ¿Cuál fue su reacción al momento de tener que salir de su región? Pues no es nada fácil, porque llegar uno de una región, una forma que tiene a una ciudad donde todo se desconoce, donde uno no sabe vivir, sería como traer una garza de la playa expuesta a un filo, donde tiene que aprender a vivir de nuevo. ¿Sus tierras fueron usurpadas o pudo vender antes o después del suceso? No, los bienes que poseía en el momento pues quedan a la deriva y en este momento sigue igual. ¿Cómo influye el narcotráfico en el fenómeno del desplazamiento? Pues tiene mucha influencia el narcotráfico, porque dentro de estas cosas es donde están los verdaderos actores de conflicto. El desplazamiento es una cuestión del campesinado, se enfrenta a los terratenientes y los terratenientes en este momento son narcotraficantes. Entonces tiene mucho que ver en el momento en que el narcotráfico toma fuerza a nivel del país y salpica desde los más bajos hasta los más altos funcionarios del Estado. Porque hay que tener en cuenta que el campesino no es narcotráfico, no es el que se queda con la plata del narcotráfico. El campesino es explotado. La plata del narcotráfico va a llegar a las arcas los paramilitares de la Unidad y quizás de funcionarios que conozco nombres. Pero lo que sí puedo sustentar es que el narcotráfico no está en todo. ¿Cómo se siente en una ciudad diferente a la suya? Las costumbres
costumbres son otras, los medios de vida son otros. Uno sabía vivir de una forma y aquí hay que comenzar a hacer una escuela para aprender a vivir, tener una nueva vida. Es muy difícil adaptarse desde la ciudad. ¿Qué hace ahora? Me dedico a actividades informales, como todo persona que tiene que salir de su medio, y no es nada fácil de la comunidad. ¿Cree que hay garantías para que hayan nuevos desplazamientos? ¿Cree usted que hay garantías para que no hayan nuevos desplazamientos? Eso está por verse. Esto se daría de acuerdo al proceso que siga camino a la paz. Depende de los que manejen el tema, depende del gobierno, del próximo gobierno. En el momento no hay las garantías. Ya está demostrado y en otras partes donde siguen matando los que han atrevido a reclamar sus tierras. Los grupos paramilitares siguen actuando. Estamos en una región donde se dice que el 70% lo maneja los grupos al margen de la ley, aunque algunos sostienen de que puede llegar a más del 80%. Entonces, mientras que se sostenga como política de Estado el paramilitarismo, no es posible, no hay garantía para que los campesinos. ¿Cree que el proceso de paz actual del presidente Santos genera garantías para un retorno? Estaría por verse, porque los procesos de paz no es la primera vez que lo intentan. Y tenemos en cuenta en la época de Belisario de Betancourt, cuando se inicia un proceso de paz. En esta región del medio y bajo Caguán, donde se hicieron acuerdos de inversión de 220.000 millones de pesos para la región, incluyendo hospitales de tercer nivel y aeropuerto para los niños del Caguán. El 2 de junio del año 1988, lo que llega es un operativo de 16.000 soldados al Caguán y llegan 200 créditos de 1 millón de pesos. En estas negociaciones se promete mucho, se poco. ¿Qué gobierno fue el que hizo esas primeras negociaciones? Que yo conozca y tenga en cuenta el Ministerio de Transporte. Cuando se hacen esas negociaciones, ¿dónde se encontraba usted? En el inicio de las negociaciones yo estaba por esta región porque había tenido que salir en un primer desplazamiento. ¿Cómo fue ese primer desplazamiento? El desplazamiento se da por ser un hombre de principios y identificarme con las causas populares. Soy detenido por la fuerza del orden, torturado, de lo cual soy viciado de esas circunstancias. Y por defender la vida tuve que abandonar la región y llegar por primera vez a saborear el trago amargo de llegar a una parte desconocida y no tener a dónde pasar la noche. Don Pericles, como le comentaba, sabemos que los hechos de desplazamiento son hechos muy tristes y muy duros, pero para un mejor conocimiento de la comunidad nacional e internacional en su momento, queremos que nos explique cómo fueron esos hechos, ya que sabemos que en la voz de los desplazados o en la memoria de los desplazados siempre quedan muy presentes esos hechos. A ver, las situaciones se dan por quizás opinar sobre los acontecimientos que se dieron en el momento en que se le da forma al Plan Patriota. Las comunidades no conocen la realidad de qué fue el Plan Patriota. En la región se vive inicialmente el Plan Colombia,
después de un tiempo de estar funcionando el Plan Colombia con los operativos de fumigación a la erradicación de los cultivos ilícitos, habían comenzado, como ya es conocido, con los 7.000 millones de dólares que habían recogido en la economía internacional, argumentando de un 70% para inversión social y un 30% para apoyo militar. De un momento a otro se le cambia el nombre de Plan Colombia y se llama Plan Patriota, pero en sí, ¿qué fue el Plan Patriota? ¿En qué consistió? La gente conoce un poco sobre eso. Lo cual consistió en una refriega que comenzaba por Mayo, Meta, Caquetá y Guaviare. Movilizaron 17.000 soldados al sur del país, según dicen los entendidos. De los 17.000 soldados que fueron al sur del país, fueron 8.000 a Cartagena del Chairá. Y de los 8.000 que fueron a Cartagena del Chairá, fueron 6.000 a un puerto conocido como Peñas Coloradas. Y se da la refriega que comenzó un domingo a la 1 de la tarde y dura 21 días, sonando toda clase de armas habida y por haber. Recuerdo muy bien que con el reloj en mano se escuchaban detonar 17 bombas en 15 minutos. No bombas de 1 libra ni de 1 kilo, bombas de 500 libras que lanzan los Titanes, los cohetes que lanzan los helicópteros Black Hawk y el ametrallamiento permanente de los aviones fantasmas. Utilizaron toda clase de armas, inclusive incursionaron los Mirage. No se cree que les dio resultado porque es un avión rápido para atacar blancos específicos y allí es una guerra irregular, entonces no fue tan efectivo. Don Pericles, queremos saber cómo fue exactamente su primer hecho de tortura durante el primer desplazamiento que usted vivió. Eso se dio allá por los años 80, 81, después del gobierno de López, cuando se inician las exterminaciones a las regiones agrarias. Se da el primer operativo que llamaron operativo número 11 en las regiones de Urabá, Magdalena Medio. El operativo número 12 se da en el Caquetá. Por ese entonces se vivía una situación complicada porque allí en esos días que había aparecido el M-19, la guerrilla del M-19, tratando de llevar la población campesina a la insurgencia, para que participaran del proceso. Esta guerrilla en un momento entra tantísima arma, porque como es conocido, aterrizan un avión en las playas del Orteguaza y entran una fusilería, inclusive una fusilería aérea, como era el FAL, que era el orgullo de esa guerrilla en la región. Le daban un fusil a cada campesino, el campesino dichoso porque ya no se le quedaba ningún mico, allá hay árboles que se elevan hasta más de 40 metros y ya con un chispún es difícil bajarlos para su sustento. Con un fusil antiaéreo era fácil, que comían ese mico y iban por otro, pero cuando llegaba el ejército allí mataban el que tenía el fusil y la familia de los que tenían ese fusil. Dicen presumiblemente que del 78 al 83, cuando se inicia el proceso de paz interna, en el Caquetá hubieron unos 3.000 muertos. Como es costoso hacerle un seguimiento a una persona y decirle, mire, es que usted hace esto y esto, demostrarle porque no tiene un costo y un tiempo, era más fácil cogerlo y darle madera para que dijera lo que ellos querían que dijera. En una situación de sometimiento ya no es la persona quien decide qué va a decir, sino que le obligan a decir. Por lo tanto, estas confesiones
tienen validez jurídica. A mí me sucede de que yo viajaba con una hermana mía de 11 años y soy detenido en la base de Venecia. Allí en el momento funciona un batallón de ingenieros que se llama Gregorio Mejía. Por ese entonces estaba aquí el batallón Colombia. No existía la figura del paramilitarismo, el terror de la región era las contraguerrillas, pero la que pusieron la mayoría de muertos. Esto anteriormente fue un hospital construido en la época del conflicto colombo-peruano, donde estaba dotado de calabozos de castigo. Allí metían las personas y tenía que convivir con sus heces, no se le daba alimentación, son sitios húmedos. El momento en que a mí me detienen, yo no vuelvo a ver si es mi hermana. Yo estoy allí 17 días, donde me someten a las torturas más aberrantes. Finalmente me llevan a la cárcel, me tienen 45 días y me ponen en libertad. Y en ese momento tengo que salir de la región, porque era como el matrimonio. Dice que el que no mata lo desfigura, ya el que no quedaba desfigurado lo mataba, y no se venía, se moría. La primera vez que yo salgo a experimentar una nueva vida. Por el amor a mi familia y a mi tierra, me vuelvo para la región ya en un momento en que las situaciones se creía que habían cambiado. En esa época se daba la primera elección popular de alcaldes. Participé de un comité que habían formado dentro de los acuerdos con Belisario, que se llamaba Comité de Colonización, que consistía en un acuerdo que han logrado de levantar las reservas a lo largo y ancho del río Guaya, Caguán y Doncillas, de 5 kilómetros, donde le darían títulos de propiedad a los campesinos, donde se comprometían a erradicar los cultivos ilícitos y obtener los créditos a bajo interés y largo plazo. Lo que en el momento no sé cómo seguirá su rumbo, hasta que tuve que venirme por segunda vez, eso no se había cumplido. Don Pericles, cuéntenos, usted nos informa que la droga ha sido un factor muy participante en esta guerra y en este desplazamiento. ¿Cómo entra la coca a esa región del país? Esto comienza, el primer narcotraficante que se tiene en cuenta fue un gringo conocido con el apellido de Gringo Martín. Esto se da ya por los años 70. Comienza impulsando el cultivo de la marihuana, porque por esa época se daba la guerra del Vietnam y tenían que mandarle suficiente marihuana a los que estaban combatiendo en esa región, en esos países asiáticos. El Gringo Martín lleva a personas conocidas como en este momento unas familias para la región de Losada y Río Guayabero, donde monta unos laboratorios. Comienzan a explotar la coca silvestres. El argumento era que iban a hacer unos contactos con comunidades indígenas que no habían tenido contacto en la sociedad. Pero ellos dejan abandonados a su suerte estas personas, lo cual la crónica de Germán Castro Caicedo, Mi alma se la dejo al diablo, que la historia de la realidad es totalmente tergiversada, porque el libro comienza diciendo que encuentran un cadáver debajo de un toldillo con una agenda donde decía que mi alma hacía un testamento y mi alma se la dejo al diablo. Eso no lo dijo esa persona o ese esqueleto que viene a encontrar
debajo de ese toldillo. Quien dice eso es uno de los gringos que mueren de paludismo en la región. Ellos, cuando ya se sintieron perdidos, hicieron un diario en un cuaderno, lo echaron en un tambor de gasolina, y le llamamos, a unos bidones grandes allá, lo lanzaron al río y lo encontraron cerca de Araraquara. Fue cuando se dieron cuenta que había gente perdida. Y comienza la búsqueda, y este señor Martín va a la cárcel por muy poco tiempo. Eso lo dice el gringo porque el gringo muere de paludismo, y el paludismo, cuando está en estado avanzado, comienza a alucinar, y él dice: oh, mi alma se me ha demasiado, según escrito textual que se conoció en la prensa por esa época. Ahí comienza la cadena del narcotráfico. Después de eso, ya el cultivo de la marihuana hace en Palme con el cultivo de la coca. El cultivo de la coca aparece más o menos en los años 78. Que traen unas familias dentro de la semilla de la coca peruana, por eso llaman coca peruana, porque dentro de la semilla del Perú también cultivaban la coca tradicional, que era la pajarita. Y se da un boom de billetes, donde en las haciendas un jornal valía 200 pesos, y allí comienzan a pagar 1.000 pesos, donde el país se inunda de dólares, y aparecen los capos como Pablo Escobar, Carlos Leder y otros, y fundan en donde inicialmente el gringo hizo sus laboratorios, lo que llamaron Tranquilandia y Villacoca, lo cual le causa la muerte a Lara Bonilla por ese entonces. Hasta allí, en esa época, los movimientos insurgentes no hacían parte del narcotráfico. Quienes compartían ideas o principios, era una cuestión condenable la persona que dijera que se iba a cultivar coca. Será una cuestión de deshonra. Lo que no sé en qué momento se involucran en el negocio, lo que hace que estas organizaciones pierdan sus ideales, un tanto de sus ideales, y hay un desenfoque de la línea política. Señor Pericles, ¿en algún momento usted se inclinó por el cultivo por el manejo de cultivos ilícitos? No era lo mío. Siempre tuve un concepto encontrado, teniendo en cuenta de que el narcotráfico es válido todo lo que produce plata, y riñe con los principios de una persona como yo, el cual considero de que he sido un hombre de principio, un enamorado de la vida, un fanático del derecho a vivir, y como tal el narcotráfico produce muerte y destrucción. Don Pericles, una pregunta: ¿qué piensa de la ley de víctimas? La ley de víctimas como tal se escucha bonito, la verdad se escucha bonito, pero como es un proceso viciado en este país, el gobierno sanciona una ley hermosa, y en la reglamentación, si no queda peor, queda lo mismo. Pero hasta ahora los resultados han sido muy pobres. ¿Cree usted que las negociaciones de La Habana van a salir adelante? Personalmente hago voto porque sí. Las personas que hemos vivido la inclemencia de la guerra, porque Colombia no vive en conflicto, Colombia vive en una guerra. La guerra es donde matan los hombres, es donde se utilizan las armas habidas y por haber, donde se utiliza la alta tecnología. Esto ya es una guerra, y no cualquier clase de guerra. Lo que valdría la pena tener en cuenta es, no quiero con esto hacer apología a las guerrillas, pero si se aplica la regla de 3 y se tiene en cuenta el poderío militar con que el Estado ha atacado la subversión, la guerrilla está ganando la guerra, porque después de las bombas inteligentes, la muerte de Raúl Reyes, se van a una negociación, lo que demuestra que no fueron derrotados militarmente, y ahí la necesidad.
de llevar un proceso político negociado. Lo que se debe de tener en cuenta también es que esto no es de gratis, ni es que las clases dominantes del país quieran hacer la paz. Para mi concepto muy personal obedece a las políticas de tratados de libre comercio donde los dueños del dinero dicen, bueno, yo llevo mi plata para allá, pero me soluciona este problema. Porque mire lo que está pasando con la petrolera en San Vicente del Caguán, mire lo que pasa para apropiarse las empresas transnacionales de las mejores tierras del país. Eso es un problema que tienen que solucionar. ¿Qué piensa usted de la siguiente frase? ¿Es mejor una paz mal negociada que una guerra bien hecha? Por supuesto que la paz mal negociada. Claro, sí. La paz mal negociada da oportunidad a evitar muchas muertes. Una guerra bien hecha, la guerra como tal, lo que produce son muertes. ¿Qué mensaje envía a otros colombianos que estén en su situación? Yo lo que invito a las personas que tienen mi situación y las que no, es que profundicen en el problema del conflicto colombiano, que ya en este momento se aproxima a los 60 años. Donde dicen de que hay desde el año 39 hasta la época hay unos 67.000 desaparecidos, que no se queden con lo que los medios le ofrezcan, que investiguen, que conozcan, que vayan a la realidad, porque la guerra es cruel, viniere de donde viniere, y la peor parte siempre la llevan los que no están dentro de ella. ¿Se siente capaz de perdonar y empezar de nuevo? Si con eso el país tiene, como dijo Bolívar, si mi muerte contribuye, ¿cómo es que la proclama de Bolívar? Ayúdame con eso, cuando dice, si mi muerte contribuye a la pacificación del país, yo bajaré tranquilo mi sepulcro. Qué interesante frase, don Pericles. ¿Algo bueno que le deje esa tragedia? Ser consciente de la realidad cruda del país, habiendo tenido en cuenta y mirando que se han perdido los valores, no solo los grupos alzados en armas han tenido su desviación, la guerra ha llevado a la deslegitimación del Estado, llevando a las fuerzas militares a convertirse en mercenarios, en casas recompensas. Lo digo cuando en el momento en que son las fuerzas militares que pagan 4 millones por cada disque guerrillero que mataran o entregaran. En ese momento hay 24.000 que conocen como falsos positivos, lo que legitima las fuerzas del Estado. O sea que la guerra ha desestabilizado tanto al país que han perdido esa misión noble de salvaguardar las fronteras patrias y se han convertido en patricidas, en matar a sus mismos compatriotas. Muchas gracias, don Pericles, por su tiempo y su colaboración. Que Dios lo bendiga y que tenga un excelente día.